Hola rinconeros, si hay algo que tenemos claro es que no debéis de ser normales. Queremos agradecer a todos y a cada uno de esos seguidores que sois capaces de aguantarnos y estar aquí vídeo tras vídeo, o al menos que mantenéis esa suscripción al canal. Y está claro, si sois capaces de eso, es que o no sois normales, como el aquí presente, o sois de otro planeta. Por cierto, ¿de otro planeta? ¿Quizás sois o seamos aliens? ¿Venís de otra galaxia a friquear un poco con nosotros? Ahora que lo comentáis, o lo comentamos, quizás traigamos algo especial para vosotros, queridos aliens. El portátil gaming Alienware X14. Así que, dentro vídeo. Y antes de comenzar, quiero animarte a suscribirte. Es gratis y no te arrepentirás. Y además, queremos llegar a los 500 suscriptores. Así traeremos nuevos eventos para ti. Rinconeros, desde que nos vimos bien avanzados en esta aventura del Rincón Friki, hemos soñado siempre con un portátil potente. Uno de esos dispositivos que nos permitiese trabajar en edición de vídeo, mantenimiento de la web y, como no, que nos permitiese jugar a diferentes y actualizados juegos. Y lo hemos conseguido. Los últimos meses, nuestro fiel compañero para todas las tareas ha sido este Alienware X14 de Dell. Y os vamos a contar nuestra experiencia con esta máquina. Lo primero que nos llamó la atención fue su eslogan, el de ser el portátil gaming más delgado del mercado. Y como no, su aspecto futurista y de ser un producto de otra galaxia. Además de eso, pues el Alienware X14 es lo que demanda actualmente el mercado, un portátil gaming de pequeñas dimensiones y que es capaz de ejecutar en principio cualquier tipo de juego sin despeinarse. Esta auténtica máquina alienígena está configurada con un procesador Intel Alder Lake, un Intel Core i7-12700H, un chipset de 12ª generación. También tiene 16 GB de memoria RAM DDR5 y un disco duro SSD PCI Express de 1 TB de capacidad. En cuanto a CPU, está bien servido, pero hablamos de una joyita gaming, así que no hay que olvidar su GPU. En ese sentido, el Alienware X14 monta una Nvidia GeForce RTX 30, concretamente la RTX 3060. Sin duda, una carta de presentación más que envidiable. Pero a todo esto hay que añadir pantalla de 14 pulgadas con frecuencia de refresco de 144 Hz, una amplia conectividad y, como no, iluminación RGB para darle ese aspecto futurista y característico del mundo gaming. La experiencia Alien o la experiencia gaming comienza desde que recibimos el producto. Su packaging es impresionante, además de bien cuidado y detallado. Está claro que la marca quiere hacerte partícipe desde el minuto 1 de una experiencia exclusiva y de alto nivel. Seguro que alguno recuerda algún videojuego futurista o de entorno cyberpunk, y concretamente dentro de ellos, aquellos donde abrimos cofres cibernéticos digitales o cofres situados en el espacio. Sin ir más allá, en el propio Fortnite, no sé si alguno recuerda o sabe de aquellos capítulos donde se abrían cofres de los secuaces de la agencia. Pues bien, Dell con su Alienware X14 nos impresiona con una especie de estos cofres. Un cofre que parece dar la sensación de provenir de una galaxia lejana o del espacio exterior. Un packaging donde destaca el color blanco, donde en su parte central y haciendo contraste en color negro se puede observar el logo característico de la gama Alienware. También sobre fondo negro tenemos dos de sus laterales. Este por aquí y el otro lateral, donde podemos ver serigrafiado el nombre de la gama Alienware en color plata. Destacar también
que sobre la parte de color blanca también están serigrafiados en relieve motivos de lo que parecen ser las piezas de las que consta este portátil. Ahí lo podemos observar medianamente bien con el reflejo de la luz. En definitiva, un packaging blanco donde podemos ver dibujos de los circuitos integrados que dan la sensación de ser el esquema del montaje del dispositivo. Una vez abierto, la cosa cambia. El packaging se vuelve de color negro, predominando para destacar su contenido. El propio dispositivo, el Alienware X14, cuyo exterior es completamente blanco. Cada una de las hojas interiores del packaging, como decíamos, son de color negro y tienen, al igual que la parte exterior, serigrafiados motivos similares de los circuitos o componentes del dispositivo. Además, en esta hoja podemos ver el modelo X14 del dispositivo. Entre todo esto, se nos deja ver el frontal determinante e impresivo del Alienware X14, un portátil que destaca por su color blanco y difiere del resto del mercado, donde predominan los colores grises y negros. Además, el frontal contiene el logo de Alienware y el número 14 correspondiente al modelo de portátil. El Alienware X14 tiene unas dimensiones de 32,5 centímetros de ancho por 26,28 centímetros de profundo. Y por lo que más destaca es por su disminuido grosor. Tan solo tiene 1,45 centímetros, lo que lo hace uno de los laptops más delgados disponibles del mercado. Esta delgadez puede ser debida a la disposición de la bisagra que permite el movimiento de la pantalla. Si se observa, la bisagra está desplazada hacia el interior, liberando parte del chasis para la inclusión de los distintos puertos de conectividad del dispositivo, que estarán en este lugar. El peso del dispositivo está en torno a los 2 kilos, concretamente 1,8 kilogramos, lo que no hace de él un gadget liviano. Aún así, su extrema delgadez y su reducido tamaño hace que sea bastante portable y fácil de llevar. El Alienware X14 está disponible en color luz lunar o lunar light, como lo llaman ellos. Todo el chasis exterior es de dicho color blanquecino y está realizado o acabado en una aleación de aluminio CNC y magnesio. Aquí, por poner una pega, destacamos la facilidad para atraer manchas que tiene esta carcasa. Ese aspecto que lo destaca del resto, su color blanco, le genera un punto en contra. El chasis Lunar Light será más propenso a resaltar aquellas manchas o arañazos que ocasionalmente se llevan estos dispositivos. Aún así, tiene un acabado espectacular, tiene estilo elegante y semifuturista. Sin duda, podemos decir que estamos ante un portátil que se siente con un acabado premium. Como habíamos comentado, la bisagra que permite desplazar y abrir la pantalla está desplazada hacia el interior del dispositivo. Esto hace que esta profundidad del dispositivo sea mayor y se haya aprovechado para incluir en esta parte trasera todos los puertos del que dispone el dispositivo. Así, podemos encontrar varios puertos que vamos a detallar de izquierda a derecha. En primer lugar, un DisplayPort que sirve de conector de carga del portátil. Es de tipo USB-C 3.2 generación 2. Seguidamente tenemos un conector jack para la conexión de auriculares. Tras esto podemos encontrar la salida HDMI, un HDMI de tipología 2.1. A continuación de ella tenemos un puerto USB-A de generación, o sea, 3.2 generación 1
y una ranurita para la inserción de tarjetas micro SD. Por último, tenemos dos puertos Thunderbolt 4 de tipo USB-C. Realmente, en cuanto a conexiones, el Alienware X14 está bastante bien, pero le vemos varios inconvenientes. En primer lugar, no tiene conexión RJ45, es decir, no tenemos un puerto Ethernet para conexiones LAN, lo cual hace que si queremos tener conectados tengamos que utilizar uno de los USB-C para realizar la conexión LAN. Si no, tendremos que estar conectados por Wi-Fi, lo cual para aquellos jugones que necesitan de una buena conexión, pues no es tan gustoso. Además, para nuestro día a día, seguramente haya que conectar un concentrador, un hub de USB, porque en nuestro día a día utilizamos micrófonos, webcam, teclado y ratón inalámbricos, y claro, todo eso no tenemos capacidad para tener un puerto para cada uno de ellos. Seguramente haya que instalar un concentrador USB, pero la marca ha pensado en ello y por eso en el contenido de la caja nos da este adaptador de tipo RJ45 a USB-C para que podamos conectar en uno de nuestros puertos y poder tener conexión LAN en nuestro portátil. Sin duda, pues un detalle que no pasaréis por alto. Además, el adaptador también tiene serigrafiado o marcado en el plástico el logo de Alienware. Aquí tenemos. Una vez que abrimos el portátil, descubrimos su chasis interior. Teclado en color negro y teclas que esconden bajo ellas iluminación RGB. En la parte superior se sitúan los ventiladores, que si observamos bien tienen salida tanto por la parte inferior como por la parte superior. Alrededor de ellos tendremos los altavoces y alargando esta estética los bordes del teclado presentan una estética similar, ese toque característico de agujeritos que dejan pasar el aire o el sonido. El teclado es un teclado adecuado, pequeño y compacto, pero adecuado. Las teclas están allí donde las buscaría. Sí es cierto que podemos encontrar varios inconvenientes. En primer lugar, las teclas de función son algo más pequeñas y están en la parte superior, y a veces puede ser difícil atinar con la tecla que queremos pulsar. En relación a eso, también encontramos otro problema. El botón de encendido y apagado, que está justo en esta esquina y además al lado del botón suprimir. Es un fastidio porque utilizamos mucho este suprimir y tendemos a encontrarlo en la esquina. Por tanto, pulsaremos el botón de encendido y apagado. Pero Dell y Alienware, o el Alienware X14, intentan limitar ese error aplicando a este botón un poco más de resistencia a la pulsación. Por tanto, si te equivocas, pues posiblemente no ocurra nada, ya que no vas a pulsar con la misma presión este botón que pulsarías el botón suprimir. Por tanto, no pasaría nada. Otra cosa característica son estos botones de aquí. Añaden funcionalidad al audio para silenciar, subir, bajar el volumen. Son muy útiles y tras un corto periodo de adaptación, pues te harás con el teclado fácilmente. Por último, vamos a hablar del touchpad. Es grande para el poco espacio que ha quedado destinado para él. Es bastante grande horizontalmente más que verticalmente. Cumple su cometido. En ningún momento hemos notado algún problema al hacer los típicos gestos sobre el Windows. Sobre todo pensando que ante un portátil gaming lo normal es que busquemos ratones o teclados más adaptados al juego y que normalmente suelen ser cableados o inalámbricos. El problema que vemos llegados a este punto es pues el poco espacio del que disponemos para el descanso de las muñecas.
Apenas existe altura y será un inconveniente para aquellos que tengan las manos más grandes. Imaginaos que constantemente jugamos a juegos donde pulsamos las teclas WASD. La muñeca adquiere una postura un tanto incómoda. Y vemos aquí. Un tanto incómoda. Por ejemplo, en mi caso se queda justo en el borde de la mano. Por tanto, pues para un juego constante va a ser complicado. Porque tengo que tener la mano muy recogida para jugar de forma constante. Y cuando quiero relajar la muñeca me tengo que salir del portátil. Por tanto, bueno, pues es un poco incómodo para el juego. Sin embargo, para la hora de la escritura, pues no tengo especial problema, ya que al ser algo más rápido, la muñeca, cuando la quiero descansar, pues me da igual que esté la mano más o menos recogida. Es, bueno, pues un punto en contra para este pequeño espacio que ha quedado aquí y que viene precedido de todo lo que han movido, pues la parte trasera o la bisagra de la pantalla. Pero bueno, aún así, el teclado cumple con su función y sabemos que con un portátil gaming vamos a buscar otras alternativas de ratón o teclado inalámbrico. Por tanto, bueno, para ocasionalmente está bien, pero para un uso constante, pues seguramente busquemos otras opciones. En cuanto a pantalla, el Alienware X14 tiene una pantalla de 1080p de 14 pulgadas. Es Full HD y ofrece sincronización adaptativa NVIDIA G-Sync para que los juegos sean más fluidos y la experiencia visual sea suave como la seda. Tiene una frecuencia de refresco de 144 Hz y un tiempo de respuesta de unos 3 milisegundos. En cuanto a brillo, aproximadamente hemos medido 340 nits de brillo máximo, aunque según hemos leído la marca asegura tener un brillo máximo de unos 400 nits. En nuestras pruebas personales hemos jugado a títulos como Fortnite, League of Legends o Valorant y todos los títulos se han observado fantásticos en cuanto a colores y nitidez. El Alienware ha sido nuestro soporte tanto como portátil de trabajo como portátil gaming. Tenemos que decir que para nosotros ha sido toda una máquina de productividad y su desempeño ha sido más que sobresaliente. En ningún momento hemos tenido o hemos sentido algún problema de rendimiento. Claro, para todo esto ha ayudado su novedoso chipset Intel Core i7 12700H Alder Lake. Si no el más actual, pero es uno de los, digamos, más actuales en los últimos años. Este chipset tiene un total de 14 núcleos, 6 de tipo Performance Core y 8 de tipo Efficient Core. Todos ellos hacen un total de 20 threads. Para esto nos vamos a ayudar de la herramienta CPU-Z, un pequeño chivatillo que nos va a contar todo esto que hemos ido hablando. Pues tenemos el Intel Core i7 12700H, tipo Alder Lake, tenemos el socket y nos informa de los cores. Tiene 6 cores tipo P, de Performance Core y 8 núcleos tipo Efficient Core tipo E, con sus 20 threads. Además también podemos ver la placa base con su bus PCI Express 4.0, la memoria DDR5 de la cual tenemos 16 GB, la frecuencia, los relojes y también podemos ver las gráficas que hemos estado comentando, la Nvidia GeForce RTX 3060 laptop, de la cual hablaremos un poco más adelante. Esto en cuanto a su chipset y su CPU. Adicionalmente al CPU-Z, pues también vamos a realizar un benchmark para ver qué tal es el rendimiento medido pues en una prueba, que en este caso la prueba viene dada por el benchmark Geekbench 6. Pues le vamos a dar a Run CPU Benchmark y vamos a esperar a ver cuánta puntuación le da a este chipset y a esta configuración del Alienware X14. Una vez que resolvemos el benchmark, Geekbench 6 nos dice la puntuación que hemos sacado. Tanto en single core nos da una puntuación de 2080
y en multicore, multinúcleo, nos da una puntuación de 10.764. Bueno, son datos a tener en cuenta a la hora de comparar con otros procesadores. Nos da la información que, bueno, que ya hemos chivateado del CPU-Z y la puntuación que ha sacado en cada una de las pruebas que se ha realizado en el benchmark, tanto en single core como en multicore. Aquí tenemos cada una de las puntuaciones. Si esto lo comparamos, bueno, pues tenemos que en single core hemos sacado un 2080 de puntuación y seguramente si hacemos el top, pues haya algunos que están por encima. De hecho, aquí hay puntuaciones de 3614, pero claro, estamos hablando, en este caso es un Intel Core i5, pero seguramente pues la configuración sea mucho mejor. Aquí ya aparecen los Intel Core i9, aquí hay un Intel Core i7 de 3500. Bueno, nosotros estamos en 2000, estamos 1000 puntos por debajo. Seguramente pues este Alienware X14 se quede pues superando al 40% del top single, seguramente. O sea, para irnos a alguno parecido, pues en puntuación nos tenemos que ir bastante bajo. Ya estamos en la página 17, son 3000 aún. Nosotros hemos sacado solamente 2000 puntos. Pero claro, se nos cuelan todos los Intel Core i9, que claro, evidentemente, menos excepto algunas excepciones, pues que superan los 2000. Algún AMD Ryzen ya por ahí. Ya vamos a bajar en la página 30 y tantos. Bajamos ya de casi de los 3000 de puntuación. Hemos sacado, recordamos, 2080. Pero bueno, eso es comparativa pues con otros sistemas que el benchmark pues ha medido. Eso en cuanto a single core. En multicore tenemos aquí el primero de los productos que saca 27.591 y nosotros estamos en 10.000. Pues 10.000 puntos por debajo de ese primer top de este benchmark. Pues nada, más de lo mismo. Seguramente este dispositivo, si más o menos hacemos una media, pues superará pues al 40% de todos los dispositivos medidos o de este top de benchmark. No vamos a ver mucho más, son puntuaciones bueno, relativas a las pruebas que hace este benchmark, a tener en cuenta por si buscáis a comparar justo con una configuración en concreto que podáis buscar y podáis ver pues la diferencia que hay en puntuación. Recordamos 10.000 en multicore y 2080 en single core. Por tener otra comparativa, también hemos hecho otro benchmark denominado Cinebench R23. Bueno, es otra comparativa con otros procesados que nos ha dado para nuestro procesador Intel Core i7 de 12ª generación y 14 núcleos. Pues nos ha dado como puntuación de multicore para la CPU 11.842 puntos, mientras que para CPU en single core 1.567 puntos. Bueno, esto sí nos da una comparativa pues de las distintas mediciones que se han tenido en este benchmark. Y por ejemplo en multicore nos ha colocado en cuarta posición, por delante pues de otras configuraciones que veis por aquí, un Intel Core i9 de 8 núcleos, un AMD Ryzen 7 de 8 núcleos, en fin, pues comparativas más o menos para orientarnos esto es solamente de manera orientativa, pues para orientarnos de cómo va a ser de productiva y eficiente nuestra CPU. Esto en cuanto a multicore, pero también podemos hacer en single core, que en single core sí que nos ha puesto en primera posición. Bueno, es orientativo, como ya decimos, y nada, esto es pues bueno, otra medición, otro benchmark más para determinar cómo es nuestra CPU. Como decíamos, el Alienware X14 ha sido nuestra arma de trabajo y con un uso diario para el trabajo en Rincón Friki como para juego, ni ha pestañeado. Se ha tenido YouTube en funcionamiento a la vez que renderizamos vídeos y además navegábamos actualizando la web. Se ha estado jugando y con los juegos abiertos ha sido constante el cambio entre pestañas, pues para ver si habíamos recibido correos, si teníamos que actualizar algo en la web. Y en ese sentido, el Alienware X14 ha tenido un buen aprobado. Y la productividad y la eficiencia, como ya hemos repetido, ha sido más que notoria. En cuanto a GPU, en el ámbito gaming,
este Alienware tiene la capacidad de poder manejar juegos recientes en configuraciones medias altas, gracias a la GPU Nvidia GeForce RTX 3060. Pues vamos a incluir durante nuestro vídeo imágenes de juegos como Fortnite, Valorant o League of Legends que han corrido pues de manera espectacular. En cuanto a benchmark de GPU, pues vamos a utilizar una prueba de forma orientativa con el 3D Mark. Este es una utilidad de pago y solamente vamos a hacer uso de una que, pues bueno, es gratuita. En este caso es el TimeSpy, un benchmark para los PC Gaming. Vamos a ejecutarlo para ver qué puntuación orientativa o qué comparativa nos da este 3D Mark para nuestra GPU. Recordamos, una Nvidia GeForce RTX 3060. Y estos son los resultados que nos ha dado el Benchmark 3D Mark. Nos ha dado una puntuación de 6.456 puntos. Aquí tenemos su puntuación en gráficos y en CPU. Entre todo, pues 6.456 de puntuación. Y bueno, aquí este benchmark pues nos detalla pues varias, tanto la temperatura que hemos tenido durante la prueba. Si vemos, pues la GPU se ha mantenido constante durante las pruebas. Y la CPU sí que es verdad que ha llegado a una temperatura de picos de 100 grados centígrados. Como por ejemplo, claro, casualmente en el test de CPU se ha puesto a 100 y en algunos picos, por ejemplo, en esta prueba de los test gráficos, la prueba número 2. Aquí también tenemos en porcentajes. Y aquí la frecuencia pues de trabajo de la GPU y de la CPU. La CPU es la morada. Aquí tenemos ha trabajado a unos 4000 MHz. Aquí tenemos. Y la GPU, pues tenemos tanto la frecuencia de la memoria como la de reloj. La de memoria pues se ha mantenido constante, que es la línea amarilla, en 2500-2600 MHz. Sin embargo, la frecuencia de reloj sí ha fluctuado bastante y se ha colocado pues los 1500 de MHz. Pero bueno, estos son pues gráficas de cómo ha estado nuestra máquina trabajando. Comparativa, pues creo que se pueden comparar. Podemos comparar los resultados online y los vamos a comparar a ver qué tal. Aquí tenemos la comparación, siempre hablando del TimeSpy, de este benchmark, que es uno de los benchmarks gratuitos del 3D Mark, y nos dice que nuestra máquina es mejor que el 30% de los resultados obtenidos pues con distintas configuraciones. Nuestra configuración pues es un Intel Core i7, la Nvidia GeForce 3060 y Windows 10. En este caso pone Windows 11, pero Windows 10. Por encima, ¿qué tenemos? Pues por ejemplo un AMD Ryzen 7 3700X con una Radeon RX 5700 XT, 1 GB. Bueno, por abajo pues tenemos un Intel Core i7 de 9750H de una generación anterior y una GeForce 2060. Bueno, pues esos son como siempre resultados orientativos y comparativas que bueno nos ayudarán a la hora de decidir pues entre este laptop o otro. También llegados a este punto vamos a hablar de Alienware Command Center, una aplicación que nos proporciona Alienware por defecto y que nos va a dar pues información de nuestra máquina.
En este caso vamos a hablar una de las cosas, pues bueno, más llamativas de las que va a hacer uso la gente. Podemos activar macros y modificar la iluminación de nuestro Alienware. Podemos adaptar o configurar que nuestro iconito del frontal del PC pues tenga pues una iluminación que nos guste. Por defecto viene en su color azul, pero podemos elegir pues un bracing. Podemos elegir colores para que pues la iluminación RGB pues haga ciertas funciones. Por ejemplo, un pulse en el que si cambiamos el color, pues nuestro icono, la iluminación RGB, cambiará y parpadeará pues con el color que seleccionemos. Hemos cambiado de color y podréis ir observando cómo cambia la iluminación. Bueno, pues diversas cosillas que gustan siempre a los que apuestan por el gaming y esa iluminación RGB característica. Bueno, eso en cuanto al icono que tenemos en el frontal. También podemos activar la iluminación del teclado. En este caso vamos a cambiar la iluminación de las teclas y podemos elegir, pues por ejemplo, un pulse y elegir ciertos colores para que nuestro teclado pues haga la funcionalidad. Por ejemplo, este pulse, que es pues son pulsos de luz, que si cambiamos de color vemos cómo cambiaría el teclado. Bueno, podemos hacer también un bracing de color verde, por ejemplo. Son pulsaciones pero más lentas, pero bueno, incluso podemos hacer la duración para que dure más o menos pues en ese encendido y apagado que hace la iluminación del teclado. También podemos hacerlo con el botón de encendido. Tiene su iluminación por separado. En este caso tenemos efecto de color. No podemos hacer otra cosa. Podemos elegir solamente el color. Incluso nos dice cómo va a ser dependiendo de si está totalmente cargado, si está cargando o si está sleeping. Está durmiendo, está en stand-by. En este caso podemos elegir el color. Y nos cambiaría la iluminación del botón. Y bueno, eso en cuanto a iluminación RGB. Otra cosa también importante del Alien Command Center y que nos va a dar información es pues en principio la frecuencia de uso de los relojes. Tenemos la frecuencia de uso de la CPU, a qué frecuencia está trabajando y sobre todo la temperatura a la que la tenemos. Como vemos ahora mismo en lo que estamos haciendo la tenemos en el 83. Con los benchmark se nos llegó a poner en 100 grados centígrados. E incluso la temperatura la tenemos por aquí. Aquí tenemos a la temperatura a la que está trabajando ahora mismo los ventiladores tanto de GPU como CPU. No estamos trabajando con nada de GPU, pues la mantiene más o menos constante. Sin embargo, la CPU sí está ahora mismo en funcionamiento y durante la grabación pues se nos ha puesto bastante elevada la temperatura. Tenemos un historial. Como veis, aquí tenemos el historial de trabajo y de las velocidades de los ventiladores. En este caso de la CPU, también podemos sacar de la GPU. Y nos dice, pues bueno, en un rango de unos minutos, pues en cuánto hemos tenido la temperatura. Y en ese sentido, nada más que hablar del Alien Command Center. Solamente que podemos sacar información de rendimiento de trabajo, a cuánto están los relojes, a cuánto está la temperatura, para que nos dé pues información de cómo tenemos en ese momento el portátil. Otra cosilla de la que vamos a hablar, pues del disco duro. Vamos a hacer alguna pruebecilla pues del disco duro. Con Crystal Disk Info vamos a sacar la información del estado de salud y del modelo de disco duro que tenemos. En este caso tenemos
este modelo de 1 TB de 1024 GB con interfaz NVMe Express. Y bueno, pues número de lecturas, en fin, estado de salud, la temperatura que tiene ahora mismo de 41 grados centígrados. Información sobre el disco duro SSD. Aquí tenemos SSD, un disco sólido. Y vamos a ver cuánto nos lleva en relación a su lectura y escritura. Vamos a lanzar pruebas, 5 pruebas con tamaño de 4 GB en nuestra unidad. No tenemos otra, actualmente solamente tenemos este dispositivo, este disco duro. Vamos a hacer todas las pruebas. Y estos son los resultados que nos arroja Crystal Disk Mark sobre nuestro disco duro SSD de 1 TB. Con un secuencial de 1 MB, 8 queues y un thread, pues tenemos lectura y escritura de 6000 MB por segundo y escritura de 5000. Eso cambia quitando la cola, poniendo cola de 1, thread 1 y el secuencial de 1 MB, que nos da, reducimos casi a la mitad la lectura y escritura. En este caso, pues 3400 de lectura y de escritura 3000 MB por segundo. Y bueno, ya con ficheros random de 4 KB y con cola de 32 o con cola de 1, pues bueno, las velocidades se reducen al ser muchos más archivos más pequeños. Bueno, lectura y escritura bastante buena del disco duro SSD, lo que se podría esperar de él. Y eso ya, pues, hablando del disco duro. Ya hemos repasado CPU, GPU y disco duro. Así que lo siguiente va a ser ver un poco sobre su batería. Estos portátiles gaming no son especialmente conocidos por tener una batería de larga duración. En el caso de la Alienware X14, pues tenemos una batería de litio de 80 vatios con cargador de 130 vatios. Es decir, que es mucho más cómodo y fiable utilizar el portátil en modo gaming enchufado. De hecho, esa ha sido la tónica general de nuestro uso en modo gaming, el uso que le hemos dado enfocado a los juegos. Con esa opción vamos a ver el gráfico de la duración de la batería, pues que en un uso gaming. Si en esta gráfica vemos esta barra a esta hora, vemos que teníamos el 100% de la batería, lo teníamos enchufado, desconectamos y empezamos a jugar a la Fortnite, al juego favorito de los rinconeros. Pues nos ha durado apenas 1 hora y media, no ha llegado a 2 horas de uso. Bueno, pues es lo que teníamos en mente. En 1 hora y media, 2 horas sabíamos que la batería iba a agotarse porque hemos estado torciendo la pantalla, navegación, conexión a internet y bueno, los gráficos en modo alto, o sea, consumiendo bastante GPU y CPU. En ese sentido, pues bueno, lo que conocíamos. También hay que notar que la batería ya tiene un rodaje, no es una batería nueva, ya ha tenido varios ciclos, por no decir muchos ciclos de carga. También momentos de carga constante, de uso del enchufe, así que la batería, pues bueno, ya tiene su rodaje. Entonces, bueno, por eso vemos que también en 1 hora y media, no ha llegado a 2 horas, ya no lo hemos ventilado entera la batería. Después hemos cambiado, la hemos vuelto a cargar, que como vemos el ciclo de carga es en 1 hora o en menos de 1 hora, ya tenemos casi el 70-80% de la batería de nuevo cargada. Una vez teniendo la cargada, le hemos dado un uso de productividad, de navegación web, reproducción multimedia, manejo de Windows, y con eso hemos duplicado el tiempo de uso de la batería. Como veis, en este caso llegamos a 3-4 horas, unas 4 horas de uso. También denotando que la batería pues no está al 100%, es decir, ya tiene su rodaje. Y bueno, en este sentido, pues lo que esperábamos del portátil, unas 4 o 5 horillas de uso sin tareas gaming, y con gaming pues ese tiempo lo damos a la mitad, unas 2 horas de funcionamiento, y conforme la batería tenga más ciclos de carga, eso irá empeorando casi con total seguridad. Y nada, hasta aquí el testing de este Alienware X14. Creo que no nos dejamos nada en el tintero, pero si se ocurre algo, no sé si estaremos a tiempo, pero quién sabe. A lo mejor pues para el siguiente portátil gaming que podamos probar, lo testeamos. ¡Rinconeros!
mi casa se marcha. Se nos marcha el alien. Se nos marcha nuestro compañero. Esperamos haberos traído una review y un análisis a fondo y sobre todo que sea de vuestro interés. Agradeceros a los que estáis, a los que estaréis y a los que habéis estado. Agradeceros muchísimo que estéis con nosotros. Vamos subiendo seguidores, muy agradecidos por ello y nos ayudará a traeros nuevas cositas y seguramente nos veamos pronto. Agradecer a Dell y a su equipo de prensa y comunicación por hacernos partícipes de la prueba de esta auténtica máquina gaming. Una máquina con sus pros y con sus contras. Bueno, pues decir que es un portátil de 14 pulgadas, bastante delgado y con un chipset y una GPU que os hará auténticas maravillas. Sí que es verdad que ahí pues ya se quedan desfasados porque los chipsets van desfasándose cada mes. Pero este nos ha asegurado muchas tardes de juego, se ha comportado como una auténtica máquina y nos ha permitido traeros, por ejemplo, estos vídeos. ¿Vendrán algunos más? No lo sabemos. Esperamos que sí, que no sea el primero y el último, que haya muchos más. Agradeceros a vosotros que estáis ahí y bueno, que nos veremos seguramente en próximas ocasiones con nuevas cositas que seguramente os gustarán. Alienware X14, un portátil gaming a tener en cuenta si tenéis pensado compraros un nuevo portátil para juegos y para productividad en general. Así que nada, ricoleros, despedirnos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!